Introducción. Ya definido el proceso de comunicación, el establecimiento de estrategias para lograr un propósito específico, nos lleva a tener en cuenta que el profesional de la comunicación, ya sea de manera independiente o que construya una agencia de servicios de comunicación comercial, debe tener en cuenta las siguientes consideraciones, en cada uno de los elementos que constituyen el modelo. La fuente de datos. Para confirmar y certificar la veracidad de los datos, es importante considerar varios aspectos. Aquí te presento algunos puntos clave. 1. Fuente de los datos. Investiga la fuente de los datos. ¿De dónde provienen? Es una fuente confiable y reconocida. Las fuentes oficiales, instituciones académicas o gubernamentales suelen ser más confiables que fuentes anónimas o no verificadas. 2. Credibilidad. Evalúa la credibilidad de la fuente. La fuente tiene un historial de proporcionar información precisa. Está respaldada por expertos en el campo. Busca señales de sesgo o intereses ocultos. A veces, las fuentes pueden tener agendas específicas que afectan la objetividad de los datos. 3. Metodología. Comprende cómo se recopilaron los datos. Se utilizaron métodos científicos o estadísticos sólidos. Verifica si la metodología es transparente y replicable. Si no se proporciona información sobre cómo se obtuvieron los datos, eso podría ser una señal de alerta. 4. Consistencia. Verifica si los datos son consistentes con otras fuentes o estudios similares. Si hay discrepancias significativas, investiga más a fondo. 5. Actualidad. Considera la fecha de los datos. La información obsoleta puede no ser relevante o precisa en la actualidad. 6. Legalidad. Asegúrate de que los datos no infrinjan derechos de autor o leyes específicas a nivel nacional o internacional, como por ejemplo la de privacidad. Algunos datos pueden estar protegidos legalmente. 7. Contexto. Analiza los datos en su contexto. ¿Cómo se relacionan con el tema en cuestión? Hay otros factores que deban considerarse. Recuerda que la veracidad de los datos es fundamental para tomar decisiones informadas y comunicar de manera efectiva. Siempre verifica y valida la información antes de utilizarla en tus mensajes o análisis. La verificación de los datos. La verificación de datos es un proceso crítico en la era de la información, donde la precisión y la confiabilidad son esenciales. Aquí te explico más sobre cómo llevar a cabo una verificación de datos efectiva. 1. Triangulación de fuentes. No te bases en una sola fuente. Compara la información con múltiples fuentes para ver si hay consistencia en los datos presentados. 2. Revisión por pares. Si es posible, busca datos que hayan sido revisados por expertos en el campo. La revisión por pares es un proceso donde otros especialistas evalúan la calidad y la validez de los datos. 3. Verificación cruzada de hechos. Utiliza herramientas de fact-checking y bases de datos confiables para contrastar afirmaciones y datos específicos. 4. Análisis estadístico. Aplica métodos estadísticos para analizar los datos. Esto puede incluir pruebas de hipótesis, análisis de regresión y otras técnicas para determinar la validez de los datos. 5. Transparencia y reproducibilidad. Los datos deben ser transparentes en cuanto a su origen y cómo fueron procesados. Además, debería ser capaz de reproducir los resultados utilizando la misma metodología. 6. Corroboración con evidencia empírica. Busca evidencia empírica que respalde los datos. Esto puede incluir estudios de caso, experimentos, o datos recopilados de observaciones directas. 7. Evaluación de la metodología. Examina detalladamente cómo se recopilaron y analizaron los datos. ¿Se siguieron procedimientos estándar? ¿Hay algún sesgo potencial en la forma en que se manejaron los datos? 8. Chequeo de citas y referencias. Verifica las citas y las referencias utilizadas para apoyar los datos. Asegúrate de que las referencias sean pertinentes y actuales. 9. Uso de herramientas de verificación de datos. Existen herramientas especializadas que pueden ayudarte a verificar grandes conjuntos de datos, identificar patrones y detectar posibles anomalías. 10. Consultas con expertos.
No dudes en consultar con expertos o profesionales en el área para obtener su opinión sobre la validez de los datos. Si existen inconsistencias, sesgos que faltan a la ética y no son claros, si hay falta de veracidad, si existe violación a normas legales, etc. La agencia deberá informar al cliente del resultado del análisis, para proceder a los ajustes y correcciones a los datos o de plano desechar el proyecto. Recuerda que tú eres corresponsable legalmente de la publicación de mensajes que puedan provocar demandas e intervenciones gubernamentales, por contenido incorrecto o con tendencias ilegales.